Hace muchos años en el puerto de Ceiba Playa, Campeche, nació una espeluznante historia cuando los habitantes del pueblo empezaron a desaparecer de manera misteriosa. Los habitantes, sin previo aviso, desaparecían en familia. Primeramente, se pensó que era porque emigraban en busca de trabajo, sin embargo, todo se volvió más extraño cuando encontraron un patrón, pues los lugareños iban desapareciendo de forma consecutiva de acuerdo a la ubicación de sus casas, es decir, al desaparecer una familia, en los próximos días desaparecían los vecinos de la casa contigua. Temerosos, los pobladores fueron en busca de un brujo benévolo, quien al llegar al pueblo se dio cuenta de que en el lugar habitaba una bruja, un ser maligno que se alimentaba del pueblo para seguir viviendo. Por lo tanto, decidió tenderle una trampa. El brujo se hizo pasar por un miembro de la familia que seguía desapareciendo y esperó a que llegara el momento en que vinieran por ellos. Esperó por días, hasta que un día tocaron la puerta. Era una viejecita de apariencia inofensiva que pedía posada. Los dueños de la casa aceptaron sin pensar que detrás de esa inocente anciana había oscuridad. Todos los movimientos sospechosos de la viejita provocaron malestar físico en los integrantes de la familia. Por eso, el brujo decidió enfrentar a la mujer mientras dormía en una hamaca junto al patio. Sin embargo, para su sorpresa, lo que reposaba en la hamaca eran solamente los pellejos de la viejita. De pronto, escuchó un desgarrador grito que provenía desde la letrina en el patio. Cuando se acercó, vio a un animal cuyo rostro era como el de un demonio, a punto de devorar a una persona que suplicaba por su vida. El brujo lanzó unas ramas trabajadas que se convirtieron en cadenas y atrapó a la malvada entidad que se disfrazaba de viejita. Con un conjuro, la debilitó lo suficiente para que los habitantes del pueblo hicieran justicia. Entre todos llevaron a la bruja a Los Morros, un lugar donde existen unas cuevas localizadas junto al mar que, cuando sube la marea, son completamente cubiertas por el agua. Así que la bruja perdería su vida entre las aguas, pero no sin antes prometer que volvería. La leyenda cuenta que el conjuro era efectivo por 300 años, los cuales ya están por vencerse. Por lo tanto, se rumora que la bruja está por despertar. A pesar de ser un buen punto para la pesca, los pescadores en la actualidad no deben acercarse a las cuevas del Morro, pues ocurren trágicos accidentes donde los infortunados son arrastrados hacia la caverna para no salir jamás. La gente del pueblo cuenta que por las noches retumba un estremecedor lamento que proviene desde la cueva. Piensan que es la bruja que aún sigue encerrada, esperando el momento de su venganza. En un pequeño pueblo, había una leyenda que atemorizaba a los habitantes. Se decía que, durante las noches oscuras y tormentosas, un hombre misterioso aparecía en los rincones más oscuros de la localidad. Su apariencia era escalofriante, vestía un traje oscuro, llevaba un sombrero de copa y siempre tenía una sonrisa aterradora en su rostro. La tradición aseguraba que aquellos que se encontraran con el hombre sonriente serían víctimas de su maldición. Muchos afirmaban haberlo visto en momentos de peligro inminente o poco antes de tragedias inexplicables. Un joven llamado Lucas no creía en supersticiones y pensaba que todo era solo producto de la imaginación colectiva. Una noche, mientras caminaba por una calle desierta, vio a un hombre parado bajo un farol. Vestía un traje oscuro y un sombrero de copa. Lo más inquietante era su sonrisa, que parecía tallada en su rostro. Lucas decidió enfrentar su miedo y se acercó al hombre. ¿Quién eres?, preguntó con valentía. El hombre sonriente se giró lentamente hacia él, su sonrisa se hizo aún más amplia y sus ojos parecían brillar con malicia. No dijo una palabra, pero sus intenciones eran claras. Aterrado, Lucas huyó de allí lo más rápido que pudo. Sin embargo, a partir de esa noche, su vida cambió por completo. Comenzó a experimentar una serie de sucesos extraños y aterradores, objetos que se movían solos, ruidos inquietantes en medio de la noche y sombras que parecían acecharlo en cada esquina. La paranoia se apoderó de Lucas, quien vivía atormentado por la presencia del hombre sonriente. Su salud mental se deterioró rápidamente y sus seres queridos comenzaron a preocuparse por él. Incluso cuando se mudó a otro lugar, el hombre sonriente lo perseguía en sueños y aparecía en las sombras de su nueva morada. La obsesión de Lucas por deshacerse de la maldición del hombre sonriente lo llevó al límite. Finalmente,
tomó la decisión de enfrentarlo una vez más. Buscó información sobre la leyenda y descubrió que la única forma de liberarse era revelando la verdadera identidad del hombre sonriente a otra persona valiente y dispuesta a enfrentarlo. Con gran dificultad, Lucas compartió su historia con su mejor amigo, Daniel. Le suplicó que se enfrentara al hombre sonriente en su lugar, y Daniel aceptó, decidido a ayudar a su amigo. La noche acordada, Lucas y Daniel se adentraron en las sombras del pueblo y llegaron al lugar donde Lucas había visto por primera vez al hombre sonriente. Este apareció en la distancia, con su sonrisa macabra y su mirada penetrante. Daniel no retrocedió y se mantuvo firme. El hombre sonriente se aproximó a Daniel, pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Su sonrisa comenzó a desvanecerse y sus ojos perdieron su brillo malicioso. «Por fin», exclamó el hombre. «Has liberado mi espíritu de esta maldición». El hombre sonriente explicó que él había sido víctima de una maldición y que estaba condenado a perseguir a aquellos que se cruzaran en su camino hasta que alguien valiente y generoso se enfrentara a él sin temor. Desde ese día, Lucas y Daniel se convirtieron en amigos inseparables, habiendo superado juntos una experiencia terrorífica. Aprendieron que el valor y la amistad pueden romper incluso las maldiciones más siniestras. Tuve un compañero de cuarto muy extraño en mi primer año de universidad. A pesar de ser normal e incluso un poco tímido, Eddie, de vez en cuando, se veía frenéticamente poseído por una repentina y abrumadora necesidad de cerrar la puerta. No importaba la puerta. Dondequiera que estuviera cuando le sobrevenía el ataque, se levantaba de un salto, corría a la entrada más cercana y la cerraba. La gente que se interponía en su camino recibía gritos. Cualquiera que intentara detenerlo era atacado. Se convertía en un loco despotricador y sudoroso hasta que se le pasaba su misteriosa sensación de vulnerabilidad, pero en el momento en que desaparecía, se disculpaba profusamente, se hundía tímidamente en sí mismo y se escabullía avergonzado. Por esa razón, era difícil odiarlo. Pero era un poco más fácil despreciarlo cada vez que volvía a casa y me encontraba con la puerta cerrada. Del mismo modo, cada vez que lo llevaba a una fiesta y tenía uno de sus episodios, perdía inevitablemente potenciales intereses románticos y amigos por ser compañero de piso de tal Eddie. A mitad de curso, después de que la tercera casi novia me dejara plantado porque él le daba un susto de muerte, pedí un traslado de habitación y me lavé las manos con el pobre chico. De eso hace ya casi 7 años, así que cuando Eddie me mandó un mensaje por las redes sociales diciendo que estaba en la ciudad y que había tenido algunos problemas con el viaje, decidí darle otra oportunidad. Siempre me había sentido mal por cómo lo había tratado al final. Así que conduje media hora hasta su automóvil averiado y lo recogí alrededor de la 1 de la madrugada de un miércoles por la noche normal, hace 3 semanas. Recuerdo que me acerqué al borde de una carretera elevada junto a un acantilado y vi una silueta delgada que me saludaba. Era más delgado de lo que recordaba y estaba algo más en forma. Mis faros lo iluminaron por completo, vi su cara brillar y me reí. Ese era Eddie, el sudor era su sello distintivo. Levantó una mochila y corrió hasta mi lado del pasajero antes de juguetear con la manija de la puerta repetidamente. «No tires de ella cuando la esté desbloqueando», le dije. Esperó un momento, yo pulsé el botón y él probó la manilla al mismo tiempo. «Ops. Espera», le dije de nuevo, pulsando el desbloqueo mientras lo hacía. «Bien, ahora». Finalmente consiguió abrir la puerta y entró con una risa nerviosa. «Lo siento, amigo». Sus largas piernas se doblaron un poco al situarse y pude ver sus tobillos al descubierto. «Gracias por recogerme». Me encogí de hombros. «No hay ningún problema». «¿Sabes qué le pasa?» «Sí, el alternador ha tenido problemas. Creo que el clima frío finalmente le hizo daño». «Qué mal». Di un ligero carraspeo para aclararme la garganta y condujimos en un incómodo silencio hasta que sacó a relucir un chiste del pasado. Así de fácil, nos deslizamos a ese primer semestre de hace 7 años, con todas sus nuevas experiencias, desventuras hilarantes y presiones sorpresivas. Cuando llegamos a mi casa, ya había recordado las cosas buenas de él, y me alegré de haber decidido ayudarlo. Al entrar, señalé el sofá.
Ese es probablemente el mejor lugar del apartamento. Estoy tratando de ahorrar dinero estos días, así que el lugar es bastante pequeño. ¿Alquilar estos días, preguntó, antes de colocar su mochila en el suelo y sentarse con cuidado en el sofá para evaluar su suavidad. Esto estará bien. No puedo agradecerte lo suficiente. Me quitaré de encima por la mañana, en cuanto abran los talleres. No hay problema, Eddie. En realidad, ahora me llama Ned. Bien por él. Definitivamente había crecido como persona desde el marginado socialmente temeroso que yo recordaba. Sonreí. Entonces no hay problema, Ed. Me acosté en mi habitación sin ninguna preocupación. Parecía que sus problemas se habían resuelto gracias a la madurez o a la medicación, ¿y quién era yo para juzgar a alguien por problemas que escapaban a su control? Eso era cosa del pasado. Por supuesto, estaba completamente equivocado. Alrededor de las 4 de la mañana, me desperté y me levanté para ir a buscar un vaso de agua a la cocina. Conocía mi apartamento, así que mis pasos fueron bastante silenciosos, pero Eddie seguía suspirando y removiéndose en el sofá como si algo le molestara. Me quedé junto a la nevera, con el vaso en la mano, mientras él se quejaba, forcejeaba y luego se levantaba de un salto. En una loca carrera aterrorizada, corrió hacia mi puerta principal y cerró el cerrojo. Exhaló un profundo suspiro de alivio y permaneció allí con la cabeza baja mientras yo intentaba averiguar la mejor manera de hacerle saber que estaba presente. Bueno, si le estaba dando un ataque, no había una buena manera de hacerlo. Ed. Se levantó con fuerza, jadeó todo el aire que pudieron contener sus pulmones y se dio la vuelta lentamente. Su cara estaba oscurecida por la penumbra, ya que la única luz provenía de varios puntos rojos o verdes del televisor y el microondas, pero me di cuenta de que estaba sudando profusamente. Después de un largo momento, consiguió volver a respirar. Finalmente, dijo, «Oh, hola. No te vi allí». «Sí». Dejé mi vaso en la encimera. «¿Estás bien, amigo?» Quiso que su risa sonara despreocupada, pero solo salió nerviosa y tensa. «Lo mismo de siempre, ya sabes cómo es». Rodeé el mostrador y me acerqué a él. Retrocedió unos pasos y tocó la puerta. «Este es un barrio seguro. No hay nada de qué preocuparse». Asintió torpemente con la cabeza. Sin estar seguro de creer en su tranquilidad, llevé mi mano al cerrojo. Quería asegurarme de que no se iba a poner raro mientras dormía si volvía a la cama. Hizo un repentino salto medio agitado hacia mí, con la mano extendida. «No lo hagas». En ese momento, estaba empezando a recordar las veces que le había visto atacar a la gente durante un episodio. «No hay nada ahí fuera». Agarré el cerrojo para girarlo hacia mí, pero una sombra muy leve se movió en algún lugar de mi visión. ¿El demonio? No, no podía ser. Reaccionando rápidamente, puse el ojo en la mirilla. Mi cerebro dio sentido al panorama curvo justo a tiempo para ver una silueta que desaparecía por la acera de la izquierda. Eddie se acercó, trayendo consigo el olor de su sudor aterrado. ¿Has visto algo? No, mentí. Seguí mirando a través de la mirilla, observando la tranquila noche de mi, hasta entonces, tranquilo barrio. El asfalto brillaba oscuramente bajo las estrellas mientras las farolas lejanas proyectaban largas sombras sobre la hierba. Recuérdame otra vez, ¿qué te hace querer cerrar la puerta de repente? Ahora que no estaba tratando activamente de desbloquearla, parecía ligeramente menos maniático. Nunca te lo dije porque pensé que estabas empezando a odiarme, pero, cuando tenía 8 años tuve la repentina sensación de que debía cerrar la puerta con llave. No lo hice y... Se estremeció. Unos hombres entraron un momento después y nos robaron. Fruncí el ceño al ver su rostro ensombrecido y brillante. Dios mío. ¿Hubo algún herido? Asintió entre respiraciones audibles. Mi madre. Otras 3 respiraciones pasaron en la oscuridad, por lo general silenciosas. Ella no lo logró. Maldita sí. No sabía qué más decir. Simplemente, maldición. No me sorprende. ¿No te sorprende? Antes de que pudiera elaborar, el sonido de algo que se movía afuera nos alcanzó.
Se giró y se escuchó con un movimiento rápido como un animal asustado, y tuve que admitir que yo tampoco estaba demasiado tranquilo. Sin embargo, no podía arriesgarme a aumentar su ansiedad. En algún momento quería volver a dormir. Susurró, ¿dónde fue eso? Sonó como si viniera de la parte de atrás, susurré. Estoy seguro de que no es nada. Vamos. Guié el camino y fuimos sigilosamente hacia mi apartamento. Él intentó imitar mis pasos, pero seguía siendo más ruidoso que yo, y casi me estremecí con cada crujido. Cuando entramos en mi dormitorio y llegamos a una ventana trasera, mis nervios estaban a flor de piel. La ventana tenía unos topes que impedían que se abriera del todo, normalmente la dejaba abierta para que corriera la brisa, incluso en invierno. Nos sentamos en total oscuridad frente a aquel delgado rectángulo de aire fresco. Mirando y escuchando, buscábamos cualquier señal de lo que había hecho el ruido. ¿Has escuchado alguna vez los sonidos de la ciudad por la noche? Lo que yo había acostumbrado como silencio era en realidad todo lo contrario. Un viento suave agitó un crujido en los arbustos cercanos. Un tren hizo sonar una bocina en la distancia desconocida. Un perro ladró 2 veces. Brevemente, la sirena de una ambulancia cruzó el horizonte. Por debajo de todo ello, un constante y grave lamento emanaba a través del mundo desde la cercana autopista. Siempre había odiado ese ruido cada vez que lo percibía accidentalmente porque pensaba que sonaba como un millar de fantasmas gritando desde muy lejos, pero no iba a decírselo a Eddie. Fue en ese momento cuando mi mirada se posó en algo entre los árboles. Cuando vi por primera vez el conjunto de puntos blancos estrechamente agrupados, supuse que eran reflejos de algún lugar. Pero ahora, al observarlos con atención, estaba casi seguro de que los veía girar hacia arriba. Era como si alguien estuviera haciendo girar una rueda de luces cuyo lado estrecho estuviera orientado hacia nosotros. Por el tamaño y la distancia, la rueda debía tener 1 metro o medio metro de diámetro. Susurré, ¿qué es eso? Después de señalarlo con mi dedo, la mirada de Eddie se hizo más intensa. Nunca he visto nada parecido. ¿Qué puede ser eso? No le encontraba sentido. Mientras lo observaba, se hizo ligeramente más tenue y luego ligeramente más brillante. Definitivamente está proyectando luz a su alrededor. Creo que he visto algunas hojas por encima. ¿Está cambiando? Eddie se agarró a mi muñeca mientras miraba aquellas extrañas luces ascendentes. ¿Se está haciendo más grande? No podía estar seguro, pero ¿cómo podría estar haciéndose más grande a menos que? De un salto, coloqué los dedos a ambos lados de la ventana y la bajé con rapidez y sin hacer ruido. Luego, giré el pestillo y lo cerré antes de tirar del cordón cercano y bajar las persianas. Sea lo que sea, estamos seguros aquí. Estaremos bien. Probablemente sean unos niños jugando con juguetes de luz o algo así. Eddie suspiró y abrió la boca para hablar, pero un cambio visible se produjo en los contornos silueteados de su cabeza. Un instante después, se acercó de un salto y cerró de un golpe la puerta de mi habitación. El estruendo resonó con fuerza en mis oídos. Exigí saber qué estaba haciendo mientras cerraba mi puerta. Eddie se dio la vuelta y se puso de espaldas a ella. Me di cuenta de que tenía los ojos desorbitados por la forma en que susurraba. «Cállate. Está en tu apartamento». El pico de adrenalina del portazo me hizo enfadar un poco más de lo que quería. ¿Qué? ¿Qué hay en mi apartamento? Su frenético susurro era casi un siseo. No lo sé. Solo sé que tenemos que mantener esta puerta cerrada. Estaba echando humo, pero si hablaba, habría dicho algo de lo que me arrepentiría, así que nos quedamos allí, en la oscuridad, durante unos cuantos minutos. Empecé a calmarme a medida que pasaban esos minutos y, una vez que volví a tener el control, abrí la boca para susurrar. Oye, lo siento, yo. El suelo crujió fuera de la puerta de mi habitación. Me quedé paralizado. Ari se apartó de la puerta y la encaró junto a mí. No había nada más que un rectángulo oscuro frente a nosotros, pero lo miré fijamente en busca de cualquier indicio de movimiento o cambio. Lo más loco era que no tenía ni idea de lo que estaba buscando o escuchando. ¿Qué podía haber ahí fuera?
No solo habíamos dejado la puerta principal cerrada con llave, sino que no había habido ningún sonido de entrada, forzada o no. Si había alguien o algo ahí fuera, ¿cómo había entrado? Una luz tenue comenzó a moverse por las paredes de mi habitación y esperé el sonido de un carro que pasaba, pero no llegó ninguno. Mientras observábamos la puerta, una luz más brillante comenzó a rodar hacia arriba a nuestro alrededor, de nuevo como si alguien estuviera haciendo girar una especie de rueda luminosa. No tardamos en darnos cuenta de que lo que habíamos visto en la distancia se estaba acercando a mi ventana. Más allá de las persianas, algo se acercaba, pero ninguno de los dos se atrevió a apartar la vista de la puerta de mi habitación ni siquiera un instante. Entonces, lo vi. Entre líneas de sombra y luz en movimiento, podría haber jurado que el pomo de mi puerta había cambiado de ángulo. Retrocedí, una mirada a las persianas mostró luces definidas que giraban más cerca, como si estuvieran justo fuera de la ventana y a punto de chocar con ella. Agarrando a Eddie por el hombro, tiré de él hacia mi pequeño baño para una sola persona. Cerró la puerta con llave en cuanto estuvimos dentro. El corazón me martilleaba en el pecho hasta el punto de sentir verdadero dolor. Gruñendo en un susurro, pregunté, ¿qué demonios está pasando? Negó con la cabeza. No tengo ni idea. ¿Estás seguro?, le pregunté, apretando sus muñecas. Todo esto empezó con el robo y el ataque a tu madre, ¿verdad? No, me susurró. La puerta de mi cuarto de baño estaba a ras del suelo exterior, pero por debajo empezaron a aparecer indicios de luz giratoria, como si aquella insana rueda hubiera entrado de algún modo en mi habitación sin abrir ni romper la ventana. Nada de esto tenía sentido. Tienes que ser tú de alguna manera. No. Tiene que ser. Lo sacudí violentamente. ¿Es tu miedo el que lo hace real? ¿Hay algo que te persigue? No lo entiendes, dijo. No terminé la historia. No empezó con ese incidente. Llevaba años sintiendo la necesidad de cerrar las puertas con llave. La primera vez que no lo hice, fue cuando vinieron. No pude entender exactamente a qué se refería. ¿Los ladrones? Negó con la cabeza. Oh, Dios. No eran ladrones, ¿verdad? Volvió a negar con la cabeza. Mi voz bajó a un susurro. ¿Qué hay ahí fuera, Eddie? Todo lo que pudo decir fue, quieren entrar. Algo en la forma en que lo dijo finalmente me hizo entender. No es por la puerta del baño, ¿verdad? Miré a través de ella, pensando en la puerta de mi habitación y en la de mi apartamento más allá. No se trata de la entrada literal a la habitación en la que estás. La luz giratoria de abajo empezó a intensificarse a medida que lo que fuera se acercaba a nuestro escondite. Su agarre de pánico en mis manos me dijo que tenía razón. Entonces, ¿por qué cierras las puertas de verdad, Eddie? Lo sacudí hasta que me miró a pesar de su miedo. ¿Te hace sentir mejor? ¿Las cierras de alguna manera? ¿Por qué no funciona esta vez? Comenzó a llorar, enviando gotas mezcladas de lágrimas y sudor sobre mis antebrazos. No podía soportarlo más. Estoy cansado de la lucha constante. El alto bordillo del acantilado donde lo había recogido pasó por mi mente de forma clara como el cristal, y el miedo que había estado acumulando desde el momento en que lo vi despertar me abandonó de repente. Había ido a ese acantilado por una razón, y probablemente se lo había pensado mejor mientras estaba allí solo en la oscuridad. Completamente calmado, le pregunté, tu auto no se descompuso, ¿verdad? Negó con la cabeza. Le enviaste un mensaje a todo el mundo, ¿no es así? Asintió con la cabeza. Y fui el único que respondió. Siempre los bloqueo, pero nunca se detienen. Estoy cansado de estar aterrorizado cada minuto de cada día. El aire comenzó a moverse por debajo de la puerta mientras las luces alcanzaban su máxima intensidad en el exterior, fuera lo que fuera, estaba casi sobre nosotros. No hay ningún sitio al que ir, Eddie. Abramos esa puerta. Tal vez estés constantemente aterrorizado porque te quieren de esa manera. Enfrentémonos a ellos. No tengamos miedo y puede que funcione. No respondió, pero lo obligué a ponerse de pie. No había querido hacer nada así en toda mi vida, pero no había otro lugar donde ir.
Agarrando firmemente su muñeca, me adelanté con la mano libre, desbloqueé la puerta y la abrí de golpe. No me importa si me crees. No se trata de eso. Pero te diré lo que vi, las luces eran ojos. Eran lo suficientemente brillantes como para ocultar el grotesco cuerpo en movimiento que había debajo. Todavía no puedo entender cómo giraba de esa manera. Las curvas serpenteantes conectaban las cosas en la sombra. Cada punta de luz giraba hacia arriba, nos mostraba imágenes de odio, miedo y paranoia, y luego seguía pasando, avanzando demasiado rápido para procesarlas. Esa era la cuestión, las imágenes eran mentiras. Mi novia me engañaba. Mis profesores en la escuela me consideraban un fracasado. Mi jefe me odiaba y solo me aguantaba porque aún no había encontrado un sustituto. Pero cada una de las mentiras pasaba demasiado rápido como para poder descifrarlas y resistirlas. Sabía que no eran ciertas, pero seguían apareciendo. En el corazón de esta criatura, percibí hambre de miedo, aparté de una patada una boca ancha y agarradora y saqué a Eddie conmigo, pasando unos metros más allá de lo que sea que fuera esa cosa. Volvió a girar hacia nosotros cuando abrí la puerta de la habitación de golpe. Había acertado al decir que el pomo de la puerta había girado. Eso lo supe en ese instante. Las sombras y la luz que giraban enloquecidas no lograban iluminar a la bestia que había al otro lado de la puerta. Inmediatamente, supe que lo que había detrás de nosotros era solo un sirviente de esto, porque esto era mucho, mucho, mucho peor. Lo único que realmente registré fue un rostro derretido. Su mirada deforme se apoderó de los músculos del corazón que latían en mi pecho y me llenó de un terror absoluto, como si tuviera el poder de llegar a mi interior y sacar toda la negrura y el miedo animal de los rincones de mi alma humana. Lo sabía, esas cosas no querían entrar en mi apartamento ni en mi habitación. No era tan sencillo. Querían entrar en nuestro mundo, y Eddie era una especie de conducto para ese objetivo enfermizo. Siempre lo había sido. Tuve la despiadada sensación de tener que matarlo inmediatamente. Pero tal vez ese impulso provenía de las emociones que desprendían esas criaturas. Cuando el espectro de lodo con la cara derretida comenzó un grito creciente que amenazaba con ensordecerme, hice lo que tenía que hacer, cogí la pesada lámpara de mi mesita de noche y rompí la ventana de un golpe. Eché a Eddie un momento después, y luego arranqué mi brazo de un agarre ardiente de ácido cáustico para escapar. Solo pude tumbarme en el suelo gritando mientras Eddie hacía el resto arrastrándome lejos de aquel lugar. Eso fue hace 3 semanas. La quemadura de la mano que agarraba a aquella criatura de barro se negaba a curarse. Los médicos de la sala de emergencias no podían entenderlo. Algo había quemado la forma de una mano derretida alrededor de mi antebrazo y seguía ardiendo mientras lo estudiaban. No encontraron ni ácido, ni catalizador, ni calor. Al final, tuvieron que liberarme. Por supuesto, su incomprensión no redujo la abultada factura médica. Me separé de Eddie al día siguiente, diciéndole que se mantuviera fuerte y sin miedo. Habíamos vencido a las fuerzas del odio y la paranoia personificadas y habíamos escapado con nuestras vidas enfrentándolas en lugar de escondernos. Parecía no estar convencido y repetía que no habíamos hecho nada, que yo lo había sacado de allí y que sin mí no sabía si podría hacerlo. Pero tengo una vida que vivir, le dije. Tengo que pagar la factura de urgencias y encontrar un nuevo lugar. Lo entendió, o al menos dijo que lo entendía. Hoy he vuelto a ver a Eddie. Él no sabía que yo estaba allí, porque fue un encuentro casual en una calle de la ciudad. Él estaba en un bar viendo una televisión por encima y bebiendo una cerveza. Me quedé fuera y lo observé por la ventana durante un momento, asombrado por el cambio. Estaba sentado con nuevos amigos. Estaba sonriente, seguro de sí mismo, e ignoraba por completo la puerta del bar en lugar de mirar nerviosamente a las entradas de vez en cuando. Era un cambio tan positivo que realmente entré con una sonrisa. Pero me detuve a unos 3 metros detrás de él cuando, por encima del ruido de la televisión del bar, empecé a escuchar lo que decía. Sus palabras flotaban en el aire con un hedor casi perceptible, el lodo goteaba del fondo de sus frases, quemando los oídos de los que estaban cerca de su grupo. Sus nuevos amigos asentían alegremente y con altanería, respondiendo nocivamente de la misma manera.
Un cliente descontento me dio un codazo al pasar. Ignora a esos imbéciles. Me di la vuelta con los ojos empañados y salí a la fría noche. No había salvado a Eddie en absoluto. Había encontrado refugio no enfrentándome a esas criaturas, sino siguiendo un camino que ni siquiera había considerado. Miré por última vez a través de la ventana de aquel bar. La criatura deforme que me había quemado con su tacto me devolvió la sonrisa desde los rincones sombríos detrás del televisor. Había encontrado la entrada a nuestro mundo que había ansiado durante tanto tiempo. Yo había abierto la puerta, pero fue Eddie quien los dejó entrar.